Muy bien, hermanos, pues vamos hoy con un título que todos conocéis, además no lo he cambiado tal como viene la Biblia, ¿vale? Y es la maldición de la higuera y la autoridad de Jesús, ¿vale? Estuvimos viendo no hace mucho la purificación del templo. Bueno, pues esto es la continuación, según Mateo, de la purificación del templo, ¿vale? Es lo que viene a continuación. Esto se podría dividir en dos partes, ¿no? Podríamos hacer un par de predicaciones porque la maldición de la higuera sería una y la autoridad de Jesús sería otra, pero lo vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer juntas, ¿vale? La verdad es que este pasaje de la higuera nos podríamos sentir los cristianos a lo mejor un poco incómodos porque vemos que se muestra a Jesús en una acción que no es normal en él, ¿vale? Literalmente es la parte más incómoda que tiene a lo mejor el Nuevo Testamento. Claro, y parece que no, la parte de la higuera, pero lo vamos a desarrollar, lo vamos a descubrir el por qué es tan incómodo a lo mejor, ¿no? Nos vamos a ir primeramente a Mateo, capítulo 21, de los versículos 18 al 27. Mateo 21, del 18 al 27. Y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solamente haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, cuando yo decía antes que era un poco complicado el texto de la higuera, lo decía porque en el Evangelio de Marcos, si nos vamos al capítulo 11, en los versículos 12 al 14, y también en el propio capítulo 11, en los versículos 20 al 26, nos cuenta la misma historia pero con otros matices. Incluso parece que no es la misma historia, pero con distintas, vamos a decir, esos matices son distintos porque el uno, en Mateo, dice que se secó inmediatamente, y sin embargo en Marcos dice que cuando los discípulos al otro día fueron por la mañana, vieron que se había secado. O sea, hay un poco de controversia en ese aspecto, ¿vale? Pero no tiene por qué tener esa controversia, no tiene por qué tenerla, porque según también los teólogos, dicen que es que el Evangelio de Marcos era más antiguo que el de Mateo. Entonces puede ser que sea el que más se aproxime a lo que dice, ¿no? No quiere decir que el de Mateo esté equivocado, simplemente que dice inmediatamente. Ese inmediatamente no se sabe también si es que en ese momento se secó o a lo mejor era el otro día, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando durante esta predicación y vamos a ver las diferencias que hay y la controversia, ¿vale? Que después se ve que no es una controversia, sino que está bien hecho, ¿no? O sea, que la palabra de Dios no se equivoca, ¿vale? Pues muy bien. Tened en cuenta que la higuera, por sí, en sí, era uno de los árboles que estaba a los lados de los caminos, se ponían
y donde había pozos había una higuera normalmente. Todo esto era porque, fijaros, que cuando vinieron de la tierra prometida, ¿sabéis lo que traían, no? Traían trigo, cebada, viña e higuera, higo. Era la muestra que traían los exploradores, ¿no? Cuando llegaron de la tierra prometida. Esos eran los tesoros que traían. Y entre ellos estaba el higo, o sea, la higuera. ¿Vale? Claro, tened en cuenta que el tronco de la higuera dice que mide más o menos un diámetro de 1 metro. O sea, buen tronco. Después dice que suele alcanzar una altura de entre 5 y 8 metros. Y después dice que su copa se extiende entre 8 y 10 metros. O sea, da una buena sombra. Por eso esa sombra que daba la ponían, la solían sembrar o solían buscar los pozos donde estaba la higuera, para que se conservara fresquita ese agua y se conservara mejor. ¿Vale? En aquellos tiempos tener en cuenta que no había frigoríficos como hoy día, que metemos el agua y se enfría. Allí se la tenían que beber tal como estaba. Entonces, también tened en cuenta que la Biblia también se nombra cuando se estaba debajo de la higuera. ¿Por qué se nombra que se iba la gente debajo de una higuera? Cuando Jesús le dijo, a ti te he visto debajo de la higuera, ¿no? ¿Por qué se nombra? Porque también era el sitio donde la gente iba a meditar y a orar, debajo de la sombra de la higuera. O sea, que la higuera era un símbolo importante dentro de aquella época. Fijaros que también se le llama el alimento de los pobres en gran parte del Mediterráneo. O sea, el higo se le dice el alimento de los pobres. ¿El por qué el alimento de los pobres? Porque, como hemos dicho, estaba en los caminos y todas las higueras que estaban al lado del camino no tenían propietario. Era para que la gente las comiera, según la tradición. Estaba impuesta así, ¿vale? Pero fijaros, es el único árbol que daba fruto 2 veces al año. 2 veces al año. Uno con las ramas antiguas, las ramas viejas, que es de donde sale la breva, y luego, poco después, aparece, eso suele ser entre junio o por ahí, y luego en otoño vuelve a aparecer ya el higo de las ramas nuevas, ¿vale? Pero claro, todo este pasaje que estamos comentando resulta de que se desarrolla en la primera semana de abril. Es un poco incongruente, ¿verdad? Que Jesús esperaba que hubiese higo, o sea, o que hubiese brevas, ¿no? Y ahí es donde viene la controversia. Pues muy bien, fijaros una cosa, y ya para empezar lo que es la predicación en sí, ¿no? En la primera parte he puesto el hombre. Jesús tiene hambre. Hoy Manuela estuvo predicando de Jesús hombre. Y la verdad que era 100% hombre y tenía esa cercanía con nosotros. Y tiene esa cercanía con nosotros. Como Billy se llama todo. Por mucho que pongan a otras vírgenes, santos, lo que quieran, Jesús sí sintió la cercanía con nosotros. No quiere decir que los santos no tuvieran cercanía con nosotros, pero Jesús era sin pecado. Lo demás, aparte de Jesús, todo hombre y toda mujer es pecador o pecadora. No se libra a nadie, excepto Jesús, ¿vale? Por eso vemos en el versículo 18 cómo Jesús es hombre y es cercano a nosotros. Tuvo hambre. Una de las necesidades de una persona normal. 100% hombre, pues tiene las mismas necesidades que tenemos los hombres. Ni más ni menos. Y vamos a ver la doble rareza de la historia, como estaba comentando. Primero nos dice que la higuera estaba llena de hojas en abril. No era lógico. ¿Sabéis por qué? Porque la higuera echa la flor, la hoja y los primeros brotes del fruto los echa todos juntos. Todo a la vez. Entonces, claro, había una, ¿no? Como que tenía hojas en abril. Y segundo, Jesús esperaba coger higos en abril, cuando la higuera no da higos. Ahí vemos cómo, bueno, ¿qué hace Jesús, no? Cómo esperaba tener higos de una higuera en abril.
Y fijaros que en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 13, especifica, porque no era tiempo de higo. O sea, estamos viendo que el Evangelio no se está equivocando. No es que se hayan equivocado, no. Que los mismos evangelistas están diciendo, es que no era tiempo de higos. ¿Cómo Jesús esperaba higos de él, no? Bueno, pues aquí vemos una doble, como se dice, una doble dificultad moral, ¿no? Primero, vemos a Jesús maldiciendo a la higuera por hacer algo que no podía hacer la higuera en abril. ¿Cómo va a dar higos en abril? O sea, vemos a Jesús un poco, ¿no? Vamos a decir, humanamente, un poco fuera de lugar. Que hace maldiciendo la higuera, como esperaba tener higos cuando no tiene que tenerlo. Y segundo, vemos a Jesús utilizando su poder milagroso, maldiciendo a la higuera, para sus propios fines, porque no tenía higos y yo no puedo comer, la maldigo. Un poco, ¿no? Se escapa cuando Jesús tuvo la tentación en el desierto y no convirtió las piedras en pan. Estaba a punto de morir, de hambre. Y jamás utilizó los milagros para sus fines propios. Nunca. Como aquí lo usa. ¿No veis una cosa rara? Poco difícil de entender a Jesucristo ahí. Pues precisamente vemos ahí que la higuera en abril no da higos. ¿Quién conoce la higuera? Tú la conoces un poco, ¿no? Yo. Tú también. ¿Sabéis que en abril no hay higos? Marzo, abril, da breva. No, la da en junio. Se pueden comer. Empiezas a brotar. Claro, pero tiene que tener ya frutos. Pero empieza a brotar, pero no se pueden comer. No, pero la hoja sí. La hoja sí, y el fruto vuelve a brotar. A la misma vez. Toda la vez. Pero no se puede comer hasta junio. No están para comerla. Entonces ahí vemos cómo se dice, ¿no? Cuando Jesús maldice, vemos ahí una altanería, un gesto de altanería, de malhumorado ahí. ¿Pero qué le pasa a Jesús? Porque se ha cabreado con la higuera. ¿Qué culpa tiene la higuera si hasta julio no puede tener el fruto, el primer fruto? No estamos acostumbrados a ver a Jesús así, ¿verdad? Por eso digo que es un poco el pasaje en el que si entra en profundidades cuesta trabajo de desenredarlo, ¿no? Viendo a Jesús como es. Pero sin embargo, fijaros la explicación. Tanto en Mateo como en Marcos habla de ese acontecimiento de la higuera, ¿verdad? Pero sin embargo Lucas habla de la parábola de la higuera. La higuera estéril. Habla Lucas, pero no lo da como un acontecimiento, lo da como una parábola. ¿Y sabéis por lo que dicen la mayoría de los comentaristas que es? Dice que ese incidente, los evangelistas dijeron de no poner las dos cosas justas. Entonces, uno habla de la higuera estéril y el otro está hablando como acontecimiento real de la maldición de la higuera. Entonces, unos decidieron poner la parábola y otros decidieron. Y ambos dicen también que este incidente pudo ser un poco el malentendido entre decir una cosa que fue real y luego utilizarla como parábola. Porque Jesús quería hacer que se supiera como parábola la higuera estéril. Lo tenía claro. Entonces ese acontecimiento era como una aclaración, ¿no? Eso según están hablando todos. Pero vamos a buscar la verdadera explicación que tiene. Fijaros una cosa. Enseñaba que la inutilidad invita al desastre. Esa es una ley de la vida. Una cosa inútil, ¿qué hacemos? Deshacernos de ella. Si esto es inútil, ¿para qué lo quiero yo? Si el coche se me rompe y no tiene arreglo, ¿para qué lo quiero yo ahí guardado? Lo quito, ¿no? Pero fíjate, todas las cosas, todo lo que necesitamos, todo lo que sea útil, tiene su función. Todo tiene su función. Todas las cosas que Dios ha creado tienen su función.
Todas las cosas que el hombre crea tienen su función. Aunque sea para decorar y que esté bonito. Pero todo tiene función. Entonces, ¿qué quería decir con esto de la higuera? La higuera era inútil. ¿Estaba condenada esa higuera? Sí, claro que sí podía estar condenada. ¿Sabéis por qué? Porque la higuera parece ser que era el símil con la nación escogida por Dios, el pueblo de Dios, de Israel. Israel había sido creado por Dios para traer al ungido de Dios, al Hijo de Dios. ¿Y qué hacen? Lo desechan. No lo tienen. Encima, poquito después, lo iban a crucificar, unos días más tarde. O sea, para que veáis la inutilidad de la nación de Israel. Y ese era el símil con la higuera. Con la higuera, y la higuera estéril todavía más, ¿no? Porque ahí tenéis como la higuera estéril, en lo que es la parábola, el hortelano le da 2 veces la posibilidad de que diera higos. Y al final, ¿qué tuvo que hacer? Quitarla del medio. Cortarla. Porque no servía para nada. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. No servía para nada. Su misión era traer al ungido. Estaba el ungido allí. Y el ungido no lo reconocían ellos. Para que veáis lo inútil que es, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que dice, nadie tiene por qué ser inútil. Las personas no tienen por qué ser inútiles. Porque cualquier cosa inútil, una persona inútil está abocado al desastre. Pero al desastre totalmente. Y se enseñaba la profesión sin práctica. O sea, enseñar la profesión. Si no tiene práctica, está condenado. Eso no sirve para nada tampoco. Tú puedes ser muy buen fontanero, pero si no ejerces la profesión como tienes que ejercerla, no sirve de nada. Tú puedes ser muy buen evangelista, pero si no sabes evangelizar, no sirves para nada. La profesión sin la práctica no era solamente la maldición de los judíos, ha sido la maldición de la propia Iglesia a lo largo de los siglos. Os voy a poner un ejemplo. Durante sus primeros días en África del Sur, en Pretoria, pues Gandhi estuvo asistiendo a una iglesia cristiana. Estaba investigando. Gandhi estuvo investigando. Bueno, pues estuvo varios domingos yendo a ver la impresión que le daba a la iglesia. Y cuando llegó, vio que la iglesia cristiana ni era siquiera, no era ni religiosa. O sea, no tenía ni porque al menos si fuese religiosa, pero no tenía o sea, que no tenía religiosa. No era una asamblea devota. Dice, parecían más bien personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato o para cumplir con una costumbre. Dice Gandhi, concluye de esta manera, que el cristianismo no le había aportado nada nuevo a él. Eso sí que es un desastre. Eso es un desastre. Si alguien entra por las puertas de la iglesia, ¿qué es lo que se tiene que llevar? ¿Qué impresión se tiene que llevar? Algo nuevo. Hay que ofrecerle algo nuevo. Aunque sea amor, pero algo nuevo. Pero que dijera que no le aportaba nada, ni eso, nada. ¿Y sabéis cuál fue la consecuencia de todo eso? La India. La India. ¿Por qué en la India el cristianismo no tiene fuerza? Porque si Gandhi hubiese visto una iglesia cristiana donde se hablaba del amor, se hablaba de Cristo, lo que Cristo era y quién era, seguramente en la India hoy ahora estaríamos hablando de un pueblo cristiano.
Fijaros si es importante. Pero en aquella época la iglesia no... Decía que era mundana y todo. O sea, pero que la gente... Y eso pasa en la iglesia muchas veces, ¿eh? No estamos hablando solamente de la India, podemos hablar incluso aquí, ¿no? En España. Dice, la profesión sin práctica es algo que todos somos más o menos culpables, porque todos tenemos que ser profesionales y practicarlo. Somos cristianos y practicarlo, ¿vale? Tened en cuenta que si se hace unos daños incalculables a la iglesia cristiana, la iglesia está condenada al desastre. Si alguien no ve que el cristianismo ofrece algo nuevo, sino igual que todo, la iglesia se va al desastre. Tienen que ver, ¿no? Pues bien podemos creer que Jesús usó la lección de una higuera enferma y degenerada para decir a los judíos y a nosotros que la inutilidad invita al desastre y a la profesión sin práctica que está condenada. Eso es seguramente lo que quiere decir esta historia, porque no podemos pensar que Jesús literal y físicamente maldijera a la higuera por no dar fruto en una estación en la que no era posible darlo. ¿Y sabéis una cosa? Jesús sabía que no era el tiempo de los higos. Jesús, aparte de ser hombre, que no se le olvide que es creó la higuera. Y el creador, mejor que el creador, no hay nadie que conozca, ¿verdad? ¿Quién dice que se conoce mejor los hijos? Un buen padre y una buena madre. Son los que mejor conocen a los hijos. Porque ni la mujer, ni el hombre, ni el marido conoce a la otra persona tan bien como los propios padres. Sabe cuáles son sus defectos, lo sabe todo, ¿verdad? Y eso que no lo ha creado, pero lo ha criado. Y Jesús había creado la higuera. ¿Qué propósito tenía Jesús ahí? Pues está claro. Decir, mira el pueblo de Israel que no sirve para nada. No da fruto. Por eso maldijo la higuera. No porque se haya equivocado Jesús. Jesús no se había equivocado. La había creado, fijaros si la conocía. Fijaros si sabía que en abril no se podía comer higos, ni breva. Y menos al principio. Y luego vemos ahí también cómo esta higuera tenía las flores, aparentemente, tenía las hojas y tenía las flores. O sea, que estaba dando una impresión, porque el fruto sale con la hoja a la vez. Estaba dando la impresión de que tenía para comer. O sea, era falsa. No se había equivocado Jesús al maldecirla. Era una higuera falsa. Porque el fruto, si tenía hojas y tenía flores, tenía que estar el fruto. Porque así es, la higuera. Y el pueblo de Israel, se supone que si tenía un ungido, pues tenía también que tener su fruto, ¿verdad? Tenía que reconocer quién era Jesús. Pero no lo reconocieron. Después vemos en los versículos 20 al 22 el poder de la oración. Fijaros que Jesús aquí no estaba hablándolo literalmente, ¿vale? No estaba diciendo, dile a ese monte que se vaya al mar, que se meta en el agua y que te va a obedecer. Si creemos en eso, si así lo creyéramos, pues nos haría un quebranto que no lo veas, porque eso no lo vamos a ver. Pero si lo entendemos correctamente, la oración tiene mucho poder. Y puede producir poder. ¿Qué nos promete Jesús aquí? Que la oración nos da la capacidad para hacer. La oración nos da la capacidad para ser nosotros. No deja, bueno, que lo haga Dios. Yo oro, pero que lo haga Dios. ¿Y tú qué haces? Señor, yo te pido que la iglesia se llene de gente. Por favor, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús te pido que la iglesia se llene. Y la iglesia viene en 4. Señor, que te pido que se llene la iglesia. Y la iglesia sigue viniendo 4. ¿Sabéis por qué? Porque el primero, si estamos orando nosotros somos los primeros que tenemos que creer y salir y poner de nuestra parte. No que lo haga Dios, Dios lo hace.
Dios toca, pero nosotros tenemos nuestra parte que hacer. Debemos de orar, levantarnos y obrar. La segunda parte que nos enseña aquí Jesús es la capacidad de aceptar. La oración nos da capacidad para aceptar. Cuando aceptamos, lo primero que hace es transformarnos, Amén. ¿vale? A nosotros mismos. Y Dios nos fortalece para esa situación. Podemos pasar por situaciones difíciles. Fijaros, Pablo, ¿cuántas veces pidió? Dice que 3 veces pidió por el aguijón en la carne. Se lo quitó, pero lo aceptó, ¿verdad? Jesús, como decía hoy Manolo, en el huerto de Getsemaní, estaba sudando gotas de sangre. Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía, decía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aceptando lo que había. Como hombre estaba aceptando que tenía que pasar por él. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús también como hombre tuvo su momento difícil. Pero sin embargo, Dios le dio la fortaleza. Y nos da también la capacidad, dice la oración, para soportar la debilidad. La oración no nos quita la tragedia. Eso de que quítame esta tragedia, no, la tragedia la tiene. Que no vayamos aquí como algunos que parece que tenemos con la oración la mágica. En el nombre de Jesús, toma, ya estás curado. Que te den 3 puntos. Y después, eso, que te lleven al hospital y que te den al médico. ¿Tiene poder Dios para sanarte? Pues claro que sí. Amén. Claro que sí lo tiene. Pero no es la varita mágica. No. Pero sí es verdad que no elimina la tragedia, pero sí es verdad que nos da fuerza para soportar lo insoportable. Amén. Para soportar lo insoportable. Eso sí nos da fuerza el Señor. Pero nos vamos al versículo 23, ¿no? Y dice también que cuando nos envalentamos, muchas veces nos envalentamos siendo cobardes. Y ahí lo vamos a ver como aquí los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Estaba el Señor enseñando, ¿verdad? En el vestíbulo, pórtico, portales, como quieran del templo, a hablarle. Y le llegan precisamente a esto a preguntarle con qué autoridad haces tú estas cosas. ¿Tú con qué autoridad las haces? Y sabéis una cosa, que seguramente eso no había salido ni de ellos. Eso era enviado por el Sanedrín, que es a donde pertenecían ellos. Eso es casi seguro. ¿Y sabéis cuando decía estas cosas a qué se referían? A los milagros que Jesús estaba haciendo. Jesús había expulsado también, fijaros, un rato antes habíamos dicho que había purificado el templo. Y había echado ya a los vendedores, a los campistas, todo lo que era unos sinvergüenzas. Se lió allí a echarlos, pero con genio, ¿eh? No se puso a decir, por favor, vete. Le dijo ladrones, sinvergüenza, que esta es casa de oración. Y le preguntaba que con qué autoridad había hecho eso. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Claro, en cierto modo, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, escucha, dame tus credenciales. ¿Quién eres tú? Tú dame tus credenciales. A ver de quién eres tú y quién eres tú. Pero claro, eso era la trampa del siglo. Porque si Jesús decía que no lo hacía él, ¿vale? Si decía la verdad, decía, oye, es que vengo de Dios. Eso era una blasfemia en aquella época. ¿Cómo que tú haces las cosas como Dios? Es una blasfemia. Ya estaba pillado Jesús ahí. Entonces, lo más seguro es que tú ves que le quedaba pocos días para crucificarlo, lo hubiesen crucificado antes. Y Jesús todavía tenía cosas que hacer, durante esos días. Y si decía, no, yo lo hago por mi propia cuenta, entonces el pueblo que tenía allí, que estaba rodeado del pueblo, perdía la credibilidad de Jesús. No era nadie. O sea, era una trampa mortífera. Pero Jesús, una de las cosas que tenía, aún siendo hombre, como decía Manolo hoy, era muy sabio. Como hombre tenía mucho temor de Dios. Aunque él
es Dios, pero tenía mucho temor de Dios, porque él sabía que estaba actuando como hombre, no como Dios en ese momento. Fijaros, en otra cosa, esos valientes, ancianos, esos sumos sacerdotes, tenían el poder de haberlo arrestado en ese momento, ¿verdad? Lo podían haber arrestado, no necesitaban gran cosa para arrestarlo. ¿Sabéis por qué no lo arrestó? No era su tiempo. ¿Eh? Que no era su tiempo. Porque no era su tiempo y porque eran los cobardes. Porque dice, si nosotros arrestamos a este, esos que estaremos apedrean. Mata. Eso nos apedrean a nosotros aquí, porque lo tenían como quien era. Y sabéis otra cosa, esa gente no es que fuesen tontos, porque tened en cuenta que venía del Sanedrín, y todos los que estaban en el Sanedrín tenían la sabiduría suficiente para saber cuando un profeta era verdadero y cuando un profeta era falso. Y lo sabían. Y estaban viendo que las cosas que hacía Jesús no era de ser un profeta falso. Como profeta era verdadero seguro. Al menos no lo tendrían como hijo de Dios, pero como profeta, desde luego, no era falso. Y no se atrevían a tocarlo allí. Por eso digo que muchas veces vemos que son muy valientes para preguntar, pero queriendo acorralar a Jesús se vieron acorralados. Se vieron ellos acorralados. Y perdieron lo que es lo que se dice, ¿no? La sabiduría que tenía Jesús la vamos a ver a continuación, en los versículos 24-27, ¿no? Dice, ¿con qué autoridad hacía estas cosas Jesús? Pues la autoridad estaba clara, después de haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y como soy el Hijo de Dios, pues tengo toda la autoridad. Pero lo que estamos hablando, lo que ha dicho Charlie, no había llegado su hora todavía. Y el Señor, la cosa que sabe es esperar el tiempo de Dios. No el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Ahí vemos, ¿no?, cómo hay que hacerlo. Hoy, por ejemplo, como hemos visto con la valentía, ¿no? Pues yo se lo dije a Manolo, que había hecho hoy una predicación bastante valiente, al decir las cosas que ha dicho, cuando el pueblo, todos sabemos que este pueblo, pues va detrás de la imagen, detrás de la Virgen, detrás de... Y ha sido muy valiente diciendo las cosas tal como son. Y muchas veces tenemos que ser así, aunque nos apedreen. Nosotros tenemos la obligación de decir la verdad. Por eso hoy... De momento no me lo puedo. Sí, pero espérate que no vean mucho. Pues muchas veces hay que tener más coraje para saber esperar, como hizo Jesús, ¿no? Para saber esperar en el tiempo de Dios, que para salir corriendo y decir las cosas como son, porque Jesús podía haberlo dicho, pero sabía que si no, acortaba el tiempo y no era su tiempo todavía, tenía que esperar, ¿no? Claro, al ver estos envalentonados, cobardes, ¿vale? Porque eran envalentonados, cobardes, con todo lo que digamos, le decía, ¿de dónde proviene el bautismo? ¿De Juan? ¿Era del cielo? ¿Era de los hombres? Cuando se vieron arrinconados, esta gente, ellos sabían la respuesta. Como hemos dicho antes, ellos lo sabían. Pero ¿saben una cosa? Que si dice del cielo, lo que dice Juan viene del cielo. Entonces, tenían que reconocer que Jesús era el Mesías. Porque Juan había dicho que Jesús era más grande que él y que era el Mesías. Juan lo había dicho. Entonces ellos, si decían que venía del cielo, el bautismo de Juan estaba diciendo que Jesús era el Mesías. Eso no lo podían ellos decir. O sea, ya estamos viendo ahí por dónde caía, ¿no? Pero si decían de los hombres, lo iban a apedrear, seguro. Fíjate si son cobardes que no fueron capaces ni de decir la verdad. Porque si al menos dice, no queremos responder esa pregunta, al menos son honrados. O sea, no queremos responder, es que no queremos, no es que no la sepamos. Eso es ser honrado. No, salen diciendo, no lo sabemos, mintiendo y todo. Sí lo sabían. Estaban mintiendo. Son cobardes. Muy cobardes. Muchas veces nosotros, la iglesia, somos cobardes. Somos cobardes. No somos capaces de decir las cosas a la cara. Por eso cuando lo estaba diciendo hoy tan claro, Manolo, lo tuve que decir, dice, Señor, mira, hasta yo lo voy a decir que atrás la predicación porque lo tenía puesto. Pero es que él se ha adelantado, gracias a Dios. No es, el Señor se adelantó. Fue capaz de decir al pueblo, eso no lo quiere Dios.
lo que esté haciendo con la Virgen no lo quiere Dios. Y Jesús es un hombre, 100%, pero es Dios, 100% también. Fijaros que ahí se autohumillaron ellos mismos al decir no lo sabemos. Por eso es de cobarde. Y los cobardes, ¿sabéis la pregunta que se hacen siempre? ¿Qué es lo menos peligroso que he de decir? ¿Qué es lo que menos peligro corro? ¿Vale? No me pillen. Para que no me haga mucho daño. Eso lo dice un cobarde. Y el valiente, ¿sabéis lo que dice? ¿Qué es lo que debo decir? Amén. Y lo dice. Por eso los cristianos tenemos que ser valientes. Muy valientes. Y aunque se nos caiga de verdad, y aunque nos apedreen, o se caiga el cielo encima de nosotros, como cristianos tenemos que decir la verdad. Le gusta el que le guste y al que no le guste, pues, que eso es lo que hay. Y Jesús actuó con sabiduría. Acorraló a ese grupo de sinvergüenzas, los acorraló bien acorralados. ¿Vale? Y la encerrona que le habían hecho a Jesús se le volvió en contra de ellos. Por eso Jesús dice, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. No dijo que no lo sabía, ¿verdad, Jesús? Sino que no te lo digo porque no me da la gana. Lo que ellos no fueron capaces de decirle a Jesús. Así que hay que esperar en el tiempo de Dios, ¿vale? Muchísimas veces. Bueno, ya para concluir, ya estamos al final. He puesto aquí algunos puntitos así, que lo voy a leer simplemente, ¿vale? Porque creo que lo voy a leer para que no se me quede nada atrás. Dice, no seamos sin fruto, llenos de hojas y aparentemente de fruto, aparentemente, siendo falsos. No seamos secos y sin fruto, donde no sirvamos para nada. Lo estoy poniendo como modo de conclusión, porque nosotros tenemos que servir. Nosotros estamos a las ramas que dice el Señor, a la vid. Y estamos injertados en la vid. Y tenemos que dar fruto. Todo. Tenemos que dar fruto. Porque si no servimos para nada, somos inútiles y nos pueden cortar. No seamos como el pueblo escogido por Dios, donde no reconocen al Mesías. El pueblo escogido por Dios, Israel. Como decía en una predicación el hermano Juan. No le llamáis pueblo escogido, que ya no lo es. Fue. Los escogidos ahora somos nosotros, los cristianos. Y es verdad. Si no reconocen a Cristo, de escogidos ya tienen poco. Porque no sirven para nada. Son estériles. Como la higuera estéril. Llevemos fruto, llevemos el Evangelio y que por nuestros actos nos conozcan. Vamos, que si Gandhi viniera aquí y nos viera, si pudiera volver, claro está, y dijera, bueno, pues voy ahora a la India y seguramente los millones de indios estarían la manera convertida. ¿Y todo por qué? Porque la Iglesia, en su tiempo, no hizo ver quién era Cristo. No hizo ver, no dio fruto en el cristianismo. Y Gandhi no se llevó nada que le aportara a la Iglesia. Cuando la Iglesia tiene que aportarlo, todo. Así que, si viene Gandhi y nos ve, que no va a venir, pero si viniera Gandhi y nos viera, ¿vale? Que viera el fruto de aquí y que se fuera de verdad convertido. Pensad en eso. Oremos para transformar el mundo, pero no esperemos sentados a que Dios actúe, sino oremos para que Dios nos transforme a nosotros y seamos los primeros en poner de nuestra parte para que las oraciones se cumplan, siendo transformados. Vamos a poner nosotros los primeros, ¿vale? De nuestra parte. Debemos ser sabios en la palabra. No seamos impacientes, acogiéndonos y esperando en el tiempo de Dios. No nos impacientamos, porque si evangelizamos uno, a otro, y a lo mejor evangelizamos 15, y el que hace 16 se convierte, gloria a Dios. Pero tenemos que ser pacientes, porque es el tiempo de Dios. Los cristianos somos valientes.
No hay cristiano que sea de verdad un cobarde. El cristiano tiene que ser valiente. Y si ve a un cristiano que se asusta de evangelizar y de decir yo soy cristiano y creo en el Señor y qué es lo que hizo Jesús por mí, si se avergüenza de eso y no es capaz de decirlo por cobardía, no es cristiano. Eso le pasó a Pedro. Se avergonzó 3 veces por miedo. No es que se avergonzara, por miedo. Eso lo hizo Pedro. 3 veces negó a Jesús por miedo. Pero cuando le llegó al corazón de verdad, fuertemente, cuando el Señor lo cogió, le dijo, no te preocupes, aquí estoy yo. Ahí está Pedro. Cogemos lo que es la palabra de Dios y vemos las grandes proezas que hizo Dios a través de Pedro. Hasta dar su vida por Jesucristo. Aprendamos de la Escritura, cualquier palabra o hecho de la Sagrada Escritura nos enseña muchísimo para la gloria de Dios. Vemos aquí, hemos visto la parte de la higuera que no era nada, y hemos dado cuenta el por qué la higuera, Jesús, en tiempo que no era de higos, la maldijo. Hemos visto que es porque no sirve para nada algo que sea falso, que estaba dando la apariencia de tener fruto y no tenía fruto. No seamos así. No demos aquí la apariencia de que somos cristianos y luego estamos haciendo lo que nos da la real gana, como si no fuéramos, bueno, la gente mundana, como le pasó a Gandhi, mejor que los de la propia iglesia. O sea, eso ya es fuerte. Así que tengamos estos puntos en cuenta y no seamos higueras, ¿vale? Una higuera falsa, sino que sea una higuera que tenga breva en su tiempo y también lo digo, ¿vale? Pues muy bien, oramos. Señor y Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado en esta tarde, Señor, también. Te quiero dar las gracias porque podemos estar aquí compartiendo tu palabra, por la inspiración de tu palabra, Señor, y porque siempre aprendemos todo, Señor, de lo que tú quieres que sepamos. Bendito tú eres, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Y también te ruego, Señor, que nos dé una buena semana y que todo sea siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hoy me pregunta? Sí.